Alternativa Sonora. Código Libre. De Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Leticia Mejía. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Y como siempre, gracias a ustedes por estarnos acompañando, ya sea por Spotify, por Facebook, por vía televisión o por radio también nos están viendo, así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y hoy queremos platicar sobre un proceso silencioso de tantos hay en el país, no se diga enfermedades como el COVID, también hay otro muy silencioso pero que está avanzando desde hace, tú nos dirás desde hace cuánto, el proceso de envejecimiento en México, y eso no se pronunció mucho en esta emergencia sanitaria precisamente, que hay un sector delicado, eso sí lo sabíamos todos, el de adultos mayores, además con comorbilidades, y de hecho en el país nadie protestó porque iban a ser los primeros en vacunarse, en recibir la vacuna. Los primeros, bueno, sabemos que el sector salud, todos los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, pero inmediatamente después los adultos mayores, y esto tiene a la vez una implicación de la que no se habló prácticamente nada, y es que en México hay un proceso de envejecimiento importante, es decir, ya tenemos un grupo de población en edad de 65 años y más, ahorita nos precisarás si es así, importante en el país, que creció, que era otra cosa en los años 70, por ejemplo, y que ahora tenemos mucho mayor población de 65 años y más. Pero queremos platicar contigo de esto y qué significa esto, qué quiere decir y qué se puede hacer o qué tenemos que hacer, o así están las cosas bien, y entonces por eso queremos platicar contigo de este tema. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente es un proceso silencioso, como lo mencionas tú, no es un proceso que sea tan evidente todavía en todo el país. Se hace más evidente en algunas partes de nuestro país, y bueno, yo creo que lo que sí hemos podido escuchar y oír pues es en algunas otras países, sobre todo en Europa, donde ya el proceso ya realmente ha cobrado dimensiones muy fuertes y donde se están generando otras situaciones de tipo económico, de tipo también de necesidad, de gente que pueda emplearse, ocuparse, porque la mayoría de su población pues esta es una población ya pues adulta mayor, que no necesariamente es que esté enferma, sino que pues simplemente ya está en edad de jubilarse o decide retirarse, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, en el caso de México, lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo pues se da con los cambios de política. Yo creo que habría que empezar por ahí, el cambio de la política de población que teníamos hace unos 70 años, es muy diferente a la política de población que tenemos hoy en día. Simplemente después de la Revolución Mexicana, pues había una política de cuantos más hijos mejor. De hecho, yo recuerdo anécdotas de mi abuelita cuando me platicaba que efectivamente así era. El presidente Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, tenía esa política. A las mujeres que tenían más hijos había que darles canasta de despensa para cuidar. Entonces era una política francamente poblacionista. Hay que también entender el contexto, porque estamos hablando, si hablamos de Lázaro Cárdenas, es antes de los 50, del 36 al 42, y todavía estamos en un proceso de poblamiento de varios territorios del país, sobre todo hacia la parte norte, Baja California por ejemplo, o bien hacia la parte sur, dígase
Yucatán, por ejemplo, toda la península de Yucatán. Sí, estamos exactamente en un proceso de integración además del país, ¿no? Después de tantos años pues agitados, violentos, lo sabemos, antes de la revolución, bueno, vino un periodo muy largo de calma con el Porfirio Díaz, pero también era un periodo con muchos desequilibrios y efectivamente con zonas del país todavía pocamente pobladas, ¿no? Entonces, pues esa era la política, volver a crecer en términos económicos, pero también de población, porque se necesitaban manos que trabajaran, ¿no? Para este país. Posteriormente, ya con los cambios que se dan también en un modelo económico que ya no era fijar la atención en el campo, sino ahora hacia las ciudades, proceso de industrialización, ya estamos hablando de los años finales de los 40, 50, 60, 70, que es cuando se da con mayor fuerza este proceso de industrialización, pues también cambia, digamos, la distribución de la población. Ya no está ahora tanto que haya regiones pobladas o despobladas, aunque sigue habiendo regiones poco pobladas en el país, pero ahora se da un movimiento del campo hacia la ciudad. La población empieza a moverse a la ciudad y las ciudades empiezan a crecer. También, si me permites, para poner también ese contexto histórico, lo que está pasando a partir de los años 40, 50 es que termina estamos en Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está en plena guerra mundial, México, que no entró de lleno, y como muchos países periféricos, lo que hicieron fue producir eso que en este caso de Estados Unidos, lo que necesitaba Estados Unidos como manufacturas, y es que empiezan a crecer las industrias en México, y es que entonces que empiezan a crecer las ciudades, y entonces lo que demandan esos años es población en los centros urbanos para estar produciendo, y de ahí entonces ese dinamismo, ¿no?, entre crecimiento industrial y crecimiento poblacional. Sí, efectivamente, ahí hay una relación importante, pero marcar que esto sobre todo es más visible en las ciudades. Es también un cambio muy importante, mientras que anterior a este periodo que estamos hablando, el campo era más importante y mantener a la gente trabajando en el campo. Posterior viene ahora un movimiento de la población hacia las ciudades, también pues poniendo en contexto, como has indicado, pues tenemos otros factores importantes como la Revolución Verde, que también originó pues que se necesitara menos gente en el campo, ¿no? ¿Qué es Revolución Verde? La Revolución Verde es una política que se da para modernizar el campo. Entonces, esta modernización del campo obviamente originó que se requirieran menos manos trabajando. Por un lado, y también tiene que ver con un cambio hacia ciertos cultivos y ciertas regiones. Entonces la población se mueve a esas zonas más de una agricultura más comercial, y las zonas con una agricultura más tradicional, como eran las de cerealeras, maíz, frijol, todo esto, empiezan a quedar no despobladas, no podemos decir que en esa época despobladas, pero sí ya no tienen como esa inyección de recursos que podían tener, y eso pues empieza a mermar a la población, que ve la necesidad pues de buscar trabajo en otros lados, ¿no? Hacia las zonas agrícolas más pudientes, y también hacia las ciudades. Y en ese momento entonces, en esa Revolución Verde, la política poblacional, ¿cuál era? En ese momento había, digamos que podríamos decir que no había una política, o continuaba la política que había estado antes, es decir, no había un control, en otras palabras, ¿no? Pues los matrimonios tenían los hijos que vinieran, ¿no? Había también en ese momento pues situaciones muy difíciles, porque a veces de los hijos que se engendraban, pues no todos podían llegar a una edad adulta, había muchos fallecimientos o mortalidad infantil, ¿no? En ese momento también la esperanza de vida era mucho menor, es decir, había condiciones difíciles que no garantizaban que la población llegara a una edad más avanzada, ¿no?
Ya en los 70s es cuando se da un cambio importante en la política. Y esto no solamente es para México, esto va aparejado también con políticas que se dan desde organismos internacionales como la misma ONU, como organismos más de corte económico que empiezan a ver que este aumento de población que se está teniendo, un aumento constante de población en países subdesarrollados, bueno, lo que en ese momento se llamaba países subdesarrollados, en el cual estábamos nosotros, como otros países en África o en Asia que estaban llegando a niveles preocupantes. Es cuando se empezaba a hablar de este boom demográfico, una explosión demográfico, y llegó incluso al extremo del catastrofismo de decir, bueno, ya no es posible porque va a llegar un momento en que la población va a seguir aumentando y no va a ser posible alimentar toda esa población, va a haber un deterioro acelerado, ¿no? Entonces entra fuertemente una política de control de la población. Y sobre todo, y seguramente lo recordarás, en México es cuando nos entra toda esta cuestión de la planificación familiar, la familia pequeña vive mejor, ¿no? Este clásico eslogan cantadito, los hijos nada más aquellos que puedas pues alimentar, darles educación lo mejor. Y ahí tenemos ya la primera marca hacia lo que es el proceso de envejecimiento. Y también para ese contexto que estamos dando, sí es en los 70 ese proceso, particularmente en el 82 México no pudo no hacer caso a esas recomendaciones, por ejemplo, de Fondo Monetario Internacional, porque en el 82 entra en no poder pagar su deuda internacional. Y entonces para reestructurar su deuda, el Fondo Monetario Internacional le dijo, tienes que atender ciertas políticas que te vamos a decir cuáles son, además de las económicas, porque hay algo que tienen que hacer los gobiernos cuando están en esos problemas y piden un endeudamiento con organismos como el Fondo Monetario Internacional, es además del control de gasto público, o más bien el gasto público tiene que ver con que reduzcas gasto social. Y no podemos reducir gasto social si tenemos una alta población o familias muy grandes que tienen grandes necesidades. Y entonces, en primer lugar, lo que dijo por delante el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, estos que dices es, hay que reducir, hay que controlar el crecimiento de población. Y esto viene con otras cosas que se pueden contar como anecdóticas, como que el censo de población del 80, ¿sí? No es muy confiable que digamos, porque se manipuló mucho con tal de que las cifras salieran a bien para organismos como el Fondo Monetario Internacional. Sí, lo que cuentas es muy cierto, y de hecho aún después de muchos años, yo creo que gran parte de la gente que se dedica a investigar y a trabajar con los datos estadísticos dejan a un lado siempre ese censo de los 80, tiene como esa marca, y viene siendo como ese decenio desastroso que muchos recordarán, las crisis que se presentaron también económicas, y un gran descontento social que se generó durante esos 10 años. Y bueno, pues también esta cuestión de este engaño que sufrió el censo, pues se hace evidente. Entonces, normalmente cuando estamos haciendo estudios de población, o al menos en mi caso, yo lo que hago siempre es tomo 70 y después paso al censo de 90 para tener un referente más preciso del proceso, ¿no? Fíjate que quería comentarte que yo creo, ahorita reflexionando en esta charla contigo, que efectivamente fue con este cambio hacia el control de la natalidad, de la planificación, que vamos a encontrar el punto exacto en que cambia, en que empieza el proceso reversivo que estábamos teniendo en México de un crecimiento constante de la población, y sobre todo de la población joven. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo creo que todos tenemos al menos el antecedente de nuestros abuelos, o incluso algunos todavía de nuestros padres,
con familias de 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos, 8. En cambio, si ahora vemos, las parejas jóvenes están teniendo cada vez menos hijos, ¿no? Eso es parte de esta cuestión del control, ¿no? Es parte también de muchos otros elementos, ciertamente, que aquí tiene que ver con un cambio también de educación. En las escuelas empieza a hablarse ya de planificación familiar, de los métodos de planificación familiar, cosa que no se hablaba antes porque estaba prohibido hablarse de esas cuestiones, ¿no? Pero ya viene todo un cambio que se presenta en ese momento. Oye, y nada más para que quede ahí anotado más adelante, un poco más adelante en esta charla, pues estamos hablando de familias grandes, extensas, donde teníamos familias de 9 hijos, 14 hijos a veces, más o menos, ¿no? Digamos que ese era el promedio. Y a muchos nos toca conocer familias todavía así, y todavía a la fecha hay menos personas de nuestra generación de que tienen esos 8 hermanos, 10 hermanos, 12 hermanos. Y luego con problemas de nivel educativo también deficientes, digamos. Y entonces ahora entiendo, me pongo los zapatos del gobierno, en este caso federal, y en este caso de los años 70, 80, qué difícil ha de haber sido una política de planeación familiar, qué difícil ha de haber sido enfrentar esos años en los 80, cuando estábamos en una crisis económica tan importante que se llamó la década perdida, particularmente del 82 al 88, cuando ingresa Salinas de Gortari al gobierno. Cuando ingresa en el 88, y antes le tocó a Miguel de la Madrid enfrentarlo todo, qué difícil fue. Y entonces, ahora que lo comentas de que hubo gran problemática social, descontento social, bueno, las condiciones sociales eran otras y las adversidades sociales de población eran otras, muy difíciles, nada más para que lo tomemos en cuenta. Y ahorita en otra parte del programa retomamos este punto. Pero entonces te decías que ahí se da una primer cambio, una primer pauta de envejecimiento de la población. Sí, efectivamente. Cuando se da la reducción en el número de hijos, empezamos a cambiar la forma de la pirámide de población. Yo creo que en nuestros radioescuchas, si imaginan o si han visto las pirámides de población, pues van viendo que se van formando a partir de escalones por grupos de cada 5 años de edad, ¿no? En los años 70, en los años 50, 60, lo que veíamos era el primer escalón, o sea, la población de 0 a 5 años era muy amplio, era la base más amplia. Y de ahí iban prácticamente parejos los siguientes escalones. Y ya empezaba a reducirse para formar un tipo triángulo, no soy muy buena en matemáticas, pero un triángulo muy equilibrado, con los grupos de población mayor a los 80, 70, ya muy, muy delgado. Es decir, ya había poca población que podía llegar a esa edad. Hay que pensar también que 70s, 80s, México entra a y aquí hago un comillado, a una modernidad. Recuerdo bien a un presidente que nos decía, hemos entrado al primer mundo, en donde, bueno, parte de estas mejoras pues tienen que ver con que el nivel de vida de la población aumenta. ¿Por qué? Pues porque ya hay una población vacunada, ya hay mejores avances, innovaciones para controlar ciertas enfermedades que antes eran mortales. Empiezan también todos estos cambios que van aparejados con el cambio o con la tendencia de cambio de la población, ¿no? Entonces, efectivamente, en esos 70, 90 todavía vemos una base muy ancha. Si nosotros vemos, por curiosidad entramos a la página del INEGI, que es la institución encargada de recolectar todos estos datos estadísticos, y vamos a una pirámide de edad, vamos a ver que ya se empieza a notar un cambio importante. Las bases de esta pirámide, o sea, la población de 0 a 10 años,
es ya sensiblemente menor al resto de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que esta política de planificación familiar ha tenido sus frutos y es cada vez menor el número de población que se integra de niños que están integrándose al conjunto de la población. Mientras que la población joven, adolescentes, adulto joven, pues todavía representa el grueso más fuerte. En lo que en política o en los especialistas en población llaman el bono poblacional. Y también vamos a observar que entonces en la parte más alta, los estratos más altos de población arriba de los 65 años, empiezan a crecer de forma importante y empiezan a representar también un porcentaje mayor, cada vez mayor de población. Podríamos decir, no tengo ahorita el dato preciso, sí recuerdo, por ejemplo, el dato de algunas zonas del país en donde ya esta población de 65 años y más ya representa el 30% del conjunto de la población de ese lugar. 30%. 30%. Casi uno de cada 3 habitantes, digamos, tiene más de 65 años. Así es. Y eso ya es una cifra muy alta para ciertos lugares que no están preparados para atender a esa población. ¿Es muy alta, pero muy preocupante, o simplemente es muy alta? Y con lo que dices de que no están preparados, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo deberían estar preparados? Yo creo que es un proceso, de alguna manera, no podría decir yo que es un proceso natural, porque fue un proceso inducido a raíz de políticas que ya hemos hablado. Políticas entonces exitosas que, ya lo dijiste tú, ¿no? Que se vive mejor, que incluso hubo un presidente, a ver si no sé quién, que dijo ya entramos al primer mundo, dijiste. Al primer mundo. Porque además se incrementó la esperanza de vida de esa población, ya se vive más años. Sí, se incrementó la esperanza de vida, se esperaba que hubiera mejores oportunidades de empleo, se esperaba y se especulaba de muchas formas que México iba ahora sí en franco avance hacia el desarrollo. Posteriormente vimos que no era así, es decir, se trató de vender una imagen de un país que realmente no estaba todavía en ese camino, ¿no? A lo mejor hay regiones del país que sí podríamos decir que están, pero muchas otras no. Entonces, en ese sentido, digamos que fue exitosa, pero yo diría que fue una política como que no se ha acompañado en el mismo ritmo con otras políticas y con otras estrategias necesarias. Al ser un proceso inducido y ya de larga data, pues obviamente ya estamos viendo el resultado. Tenemos cada vez una población mayor, adulta, pero seguimos viendo una carencia, por ejemplo, en servicios de salud adecuados para esta población, ¿no? Seguimos viendo que simplemente las ciudades o otros lugares no están acondicionados para esta población, para que puedan desplazarse en las calles, para que todavía tengan una movilidad. Y viene, por ejemplo, aquí otra cuestión muy interesante y tú lo decías hace rato, veíamos familias de 10, 14 hijos, ¿no? Y bueno, cuando los padres se hacían mayores y todavía podían tener los hijos con ellos, pues se hacía un rol o se designaba 1, 2 hijos, hijas, para que se encargaran del cuidado de los padres. Ahora, si las familias son más pequeñas, ¿qué está pasando? ¿Quién se puede encargar del cuidado de los padres? Además, estamos entrando también, o hemos entrado ya, francamente, a una situación en donde la mujer ya no se queda únicamente haciendo trabajo de ama de casa. Tiene ya también que entrar al mercado laboral. Y ahí nos viene otro cambio muy importante. Y si algo no está preparado, me parece, a ver, tú me corriges, esta actualidad de México, digamos, para atender a esos adultos mayores, como dices, se ve y se puede muy claramente también con este asunto de la emergencia sanitaria. Todavía el actual presidente de la República dijo en algún momento,
En México las familias son muy solidarias y cuidamos a nuestros ancianos. Y también lo llegó a decir en algún momento, palabras más, palabras menos, que le toca especialmente a las hijas, cuidar de esos adultos mayores, de sus papás. Ahí pareciera que se socializa, si lo queremos ver como un problema esto del envejecimiento de la población, se socializa ese problema, es decir, que no le toca o que el Estado por ahora no se hace cargo de ellos, se hace cargo de ellos hasta cierto punto, digamos, con servicios de salud, que como lo has dicho, todavía los percibimos ineficientes. Uno los percibe cada vez que va al Seguro Social, todavía son ineficientes, podrían ser mejores. Y no hay una política pública desde el Estado que nos diga qué se va a hacer con esos adultos mayores, cómo van a quedar cuidados, porque todavía queda, cuando digo que se socializan los costos, porque todavía sigue siendo responsabilidad de la familia hacerse cargo de esos ancianos, y particularmente, como lo dijo el mismo presidente de la República, las hijas en las familias son quienes se hacen cargo de ello, por ese estigma que tenemos, tú que sé que te interesan, que estás metido en los temas de micromachismo, de igualdad, de equidad. Me parece desde luego injusto, ¿no? Y socialmente debemos de tomar conciencia de ello, que es injusto que sea una lógica así, que naturalmente, que sea tan natural o que esté tan naturalizado ese asunto. Pero es que también sí está faltando que México, no quiero decir el Estado, pero sí, no quiero decir que el gobierno, pero que sí la sociedad mexicana esté en un punto en el que sepamos qué hacer con esos ancianos. Y no sé, quizá ya estoy adelantando un poco mi impresión, espero las tuyas, pero no verlo como una fatalidad el poder ingresar a los ancianos a un lugar mejor. No digo asilo porque suena muy frío y suena muy inhumano incluso, ¿no? Para las familias que no estamos acostumbrados a ello. Unos lugares aptos, adecuados, dignos para esas personas, y no quiero decir internadas de por vida y que ya nos olvidamos de ellas. Ya empiezan a haber modelos en donde llevas a tu adulto mayor por horas incluso, o pueden estar durante las noches o durante el día, pero todavía no es un modelo generalizado para el país. No es un modelo generalizado para el país. Permítame empezar con esto último que comentas. No es un modelo generalizado y además es un modelo costoso, que realmente no podría, yo creo que la mayoría de las familias no podrían sortear el costo, ¿no? El costo económico de este tipo de lugares, de casas hogar o estancias, más bien, estancias para los adultos mayores. Todavía no tenemos esta cultura, todavía no hay una política clara. Es decir, el gobierno sí tiene claro que hay un proceso de envejecimiento, ya se ha estado hablando de él desde principios de este siglo, ya se habla de este proceso y se ve que además es un proceso que no tiene, no es que se vaya a revertir, al contrario, va a seguir aumentando, y no lo estoy diciendo en un término de catástrofe o de desastre, simplemente ya es un proceso que tendríamos que volver a pasar casi estos 70 años que hemos vivido con el cambio de política para que se volviera a dar un cambio diferente, y que tampoco creo que sea lo ideal volver a lo que teníamos en los 50s o en los 40s, porque ya estamos en un México distinto, es una sociedad muy distinta. Entonces, más bien, creo que sí hace falta aterrizar. O sea, ya tenemos identificado qué es lo que está pasando, el proceso, no lo llamemos problema, llamémoslo proceso, y ahora hay que aterrizar las políticas. Y las políticas también tendrían que ser diferenciadas, ¿no? No es lo mismo un aumento de población adulta mayor en una ciudad que tiene oferta que es una ciudad dinámica, que te puede ofrecer empleo, que te puede ofrecer muchas cosas, que te puede ofrecer este tipo de lugares para que puedan estar las personas, y no en ese sentido que tú lo dices, no en el sentido de, bueno, lo voy a ir a llevar ahí porque necesito, porque yo no lo puedo cuidar, ¿no? En términos, o yo no lo quiero cuidar.
sino porque también es darle a estas personas que dieron muchos años de su vida, pues darles un reconocimiento y una atención digna como se merece, ¿no? Entonces creo que eso es un tema. El otro tema que trataste, que tiene que ver con esta idea que todavía tenemos de que corresponde a las hijas, es más, ahorita me vino a la mente este libro de Laura Esquivel, si no mal recuerdo, de Como agua para chocolate, que después hizo una película, en donde era la hija menor la que tenía que hacerse cargo del cuidado de la mamá, ¿no? Pasara lo que pasara, quisiera ella otra cosa para su vida, estuviera enamorada o lo que fuera, tenía que atenderla porque ese era el deber de las hijas menores. Y bueno, sí, como sociedad tenemos todavía mucho esa idea de que es un deber, ¿no? De las hijas, y si eres la hija menor, pues con más ganas es tu deber, tu obligación cuidar a los padres. Yo creo que no, yo creo que esto tendría que también cambiar, como ha ido cambiando muchas cosas, y ver que es una cuestión compartida. Es una cuestión compartida de todos los hijos. Tampoco quiero decir que es responsabilidad del Estado, como solemos decirlo todos, muchas veces, sino estar conscientes como sociedad de ello, y que si queremos una atención digna para esos adultos mayores, va a implicar costos que nos van a costar a todos tenemos que entrarle, digamos, y eso ¿cómo es? A través de impuestos, y no hay de otra, y entonces eso de estar evadiendo impuestos, no, para empezar no está padre, y de repente tenemos muchos ejemplos de cómo intentamos evadir impuestos, seguramente no tú. Las grandes empresas siempre son los grandes empresarios, los grandes magnates, digamos, que buscan la manera de no pagar impuestos. Y bueno, también nos toca también en estratos de ingresos menores. Se habla mucho de la economía informal, por ejemplo. Siempre estamos muy recios a pagar impuestos. Bueno, hay que estar conscientes de que todos los servicios públicos cuestan. Y si en este caso queremos una atención digna para los adultos mayores, un sector social en el cual en algún momento nos toca estar, nos toca invertirle, y hay que tomar conciencia de ello y estar preparados en eso socialmente. Yo diría que es eso, estar preparados socialmente. Si dices, como lo dije hace un momento, que no estamos preparados, hay que concientizarlo de manera social, no que solo es responsabilidad del Estado. Sí, yo creo que no es una responsabilidad del Estado al 100%, ¿no? Creo que el Estado sí es el que puede marcar ciertas directrices, como la marcó con el cambio de la política poblacional, y bueno, a partir de ahí también como enfocar otras estrategias. Si estamos en la idea de que también ha cambiado el tipo de familia, ya no son las grandes familias, ¿no? Ahora son familias más pequeñas, lo que le llaman familias nucleares, papás, 2 hijos o un hijo. Con todos estos cambios que estamos teniendo, pues también necesitamos pensar en profesionales que estén preparados para cuidar al adulto mayor, y preparados en todos los aspectos, desde lo que vendría siendo enfermedades propiamente del adulto mayor, enfermedades físicas, biológicas, como preparados para poder, digamos, tratar al adulto no como, a lo mejor como los tratamos ahora, como el niño grande que no nos quiere hacer caso, ¿no? Al final de cuentas tienen sus necesidades, y a lo mejor nosotros no tenemos ahorita la capacidad, me refiero a nosotros, a la familia, para atenderlo. Entonces se necesitan especialistas, y cada vez se van a necesitar más. Entonces eso también podría ser, es decir, yo no quiero o no espero que el Estado ponga todo, pero sí que marque ciertas directrices. A lo mejor ahora habría que pensar que ciertas carreras tendrían que enfocarse a este tipo de población. Es una tarea pendiente que esperemos que se dé. Y así como hay guarderías para niños en donde el gobierno te apoya como madre, y tú puedes llevar a tu bebé, a tu niño hasta 4 años, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pagas a través de tus impuestos, pero es un derecho que tienes a través de tu sistema de seguro social, ya sea ISSSTE o ya sea IMSS,
así igual que si llega el momento en que se haga una prueba, así como ahora el gobierno también está impulsando la iniciativa para que se pague a las trabajadoras de hogar, y que se les pague sus honorarios como debe de ser, que se les paguen sus vacaciones, en fin, que se les trate como trabajadoras hechas y derechas, así. Y es, por ahora sigue siendo un programa con el cual están intentando a ver cómo salen las cosas para después ya entrar de lleno a una política pública. De hecho, es una medida que mandató la Suprema Corte de Justicia, si lo recordamos. En algún momento se va a convertir en plena política pública para las trabajadoras del hogar. Así igual, seguramente será primero un proyecto o un programa a ver cómo funciona con los adultos mayores en esas guarderías. Seguramente todas las familias van a tener un adulto mayor que inscribir y queremos ver eso. Ojalá que veamos eso en estos tiempos de progresismo, de gobiernos progresistas que esperamos estar teniendo, que lo podamos ver pronto. Pero aquí muy importante, voy a insistir que las familias estén sensibles a ello. No tiene nada de malo, hasta pueden estar mucho mejor en lugares así. No tienen que estar internados de por vida sin que los veas, pero sí estar abiertos a ese asunto, porque por otro lado también las propias familias que se niegan a ver esa posibilidad, y solitos nos metemos en un problema en donde por tenerlo en casa no les damos ese trato digno que se merecen. Pero bueno, estos son avances, reflexiones, digamos, que se dan al calor de lo que nos platicas. Si quieres seguirnos platicando de esa dinámica poblacional, esos grupos de edad, ¿dónde se concentra más, por ejemplo? Y no es un asunto generalizado para todas las ciudades, o sí, para todos los lugares, todas las localidades del país, o sí, ¿cómo es? No es generalizado. Es decir, la tendencia de la población nacional es al envejecimiento, ¿no? Pero es claramente diferenciado por regiones, por lugares. Esta tendencia al envejecimiento a un promedio mayor de edad en una población, pues tiene que ver con varios factores, y para mí uno muy importante tiene que ver con esta oferta de empleo que se pueda tener. Sabemos que las personas jóvenes van a moverse hacia aquellos lugares que les ofrecen una oportunidad de empleo, porque esa es la posibilidad también de poder desarrollarse en la vida, no solamente laboral, sino también en su vida familiar, personal, ¿no? Entonces, pues obviamente hacia esos lugares vamos a tener todavía un grueso fuerte en la parte del medio de la pirámide de gente adulta joven, ¿no? Y a lo mejor sí hay también adultos mayores ahí en un aumento importante, es decir, esto lo vamos a ver en todos lados, que va a estar aumentando. Hiciéramos el ejercicio de hacer las pirámides de edad en diferentes lugares y vamos a ver que está aumentando en prácticamente todas, pero no va a ser tan acuciante, ¿no? por el grueso de población. Sin embargo, vamos a encontrar otros lugares que pues han tenido, pues digamos, como proceso contrario, que han perdido el dinamismo económico, que no hay posibilidad de empleo. Entonces la gente joven sale de esos lugares y los que se están quedando pues prácticamente es las personas adultas mayores. Entonces ahí vamos a encontrar un número mayor de población adulta, ¿no? Oye, se están quedando entonces los adultos mayores en esas ciudades porque no hay empleos, y tampoco hay empleo, supongo, para esos adultos mayores, ¿o sí? Y entonces ahí hay un doble problema, digamos. Ahí tanto no hay empleo como además esos adultos mayores no tienen empleo, ¿o cómo es? Yo creo que aquí, bueno, primero aclarar, no es exactamente en las ciudades, ¿no? Estoy hablando de otras partes del país. Si pienses en zonas rurales o en zonas donde las ciudades son más pequeñas y no hay una posibilidad de oferta de empleo muy amplia, ¿no? Y pues sí, estamos en un mercado competitivo, ¿no? Nos parezca bien, nos parezca mal, estamos en un mercado laboral muy competitivo en donde por una oferta de empleo hay 10, 15 personas que la están solicitando, que hacen su solicitud para entrar ahí. Y en ese sentido, bueno,
bueno, nos podemos meter a muchos otros aspectos, ¿no? Te piden a veces experiencia, pero al mismo tiempo te piden que no seas una persona muy mayor, ¿no? Entonces, efectivamente, las personas mayores, conforme vamos avanzando en edad, nos va costando más trabajo conseguir empleo. Entonces, bueno, una persona adulto mayor, pues también está sufriendo de eso. Ahora, sí me gustaría aclarar una cuestión que tú planteaste muy al inicio, cuando decías, bueno, de 65 y más. Esta, digamos, como muchas otras parámetros o indicadores, son como estándares que establecen, pues que establece la ONU o que establecen algún otro organismo, que es a partir de ese momento o a partir de esa edad que vamos a considerar adulto mayor. No necesariamente una persona de 65, 66, 60 o más edad ya es una persona que ya no sea activa laboralmente, o una persona que no esté todavía en una etapa productiva de su vida. Yo creo que es importante aclararlo, pero sí es una persona que ya empieza a, pues su propio organismo pues empieza a presentar ciertas complicaciones de salud que requieren pues a veces tratamientos médicos de por vida, que son muy costosos, que es otro tema que habría que ahí hablar, el costo de las medicinas, ¿no? Si no lo obtienes en el sector salud, se vuelve prohibitivo a veces poderte comprar un medicamento, ¿no? Oye, y en este asunto, o en este término que manejaste, competitividad, qué cruel es este asunto con los adultos mayores, se torna cruel porque además, recientemente me entero de que las aseguradoras tampoco quieren asegurar a los adultos mayores, ya no con las mismas beneficios que con un joven que está trabajando en plena edad, digamos, productiva, no sé, 30 años, digamos, 40 años todavía, pero los mismos aseguradores dicen ya después de los 60 no hay algo interesante que te pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque las aseguradoras ya no quieren asegurar a esas personas mayores. Tan solo un seguro de gastos médicos mayores ya tampoco te quieren cubrir tan fácil porque por esas comorbilidades que puedes llegar a tener, y las aseguradoras si algo intentan es no cubrir esos gastos que un adulto mayor está generando. Entonces ni la iniciativa privada se quiere hacer cargo, y por ahora no existe todavía una política pública plena que se está haciendo cargo de ellos. No quiero decir que al menos ellos no lo vayan a hacer, porque además eso sí les toca a ellos. Vamos, la responsabilidad es de todos, socialmente es de todos, y para empezar como sociedad nos toca pagar esos impuestos, contribuir con esos impuestos, pero sí le toca, y lo dijiste en algún momento, al gobierno, al Estado, digamos en la figura de Estado, esas iniciativas, lanzar esas iniciativas para ver cómo vamos a atender. Y no dejo de ver cómo es que somos de esa competitividad de la que hablamos, es cruel. Pues sí, estar en una economía de mercado y estarnos pues basando bajo esos criterios, pues es difícil, ¿no? Tenemos por un lado pues que las ofertas de empleo para una persona ya mayor o conforme va avanzando su edad pues se van viendo limitadas, ¿no? Se va viendo limitada también esta cuestión de los seguros o incluso de comprar una casa, ¿no? También se te limita. ¿Por qué? Porque se considera que pues que eres ya una población de riesgo, ¿no? Así como a lo mejor algunos jóvenes, muy jóvenes, pueden ser una población de riesgos, por ejemplo, para un seguro de automóvil, pues una persona adulta mayor pues puede ser de riesgo para un seguro médico, ¿no? Oye, y para abonar en esto, ¿por qué insistir en que no hay que asumir que todo lo tiene que resolver el Estado? Porque a veces también nos toca parte de la culpa, digamos, y sé que en la institución en la que trabajas, por ejemplo, hace unos años, existe una bolsa, siempre existe una bolsa para estímulos económicos para todos los trabajadores, todos los profesores, y hace unos 6 años, más, un poco más, no más, hubo una reforma en los estatutos para que hubiera un mínimo de puntaje para recibir estímulos, para ser acreedor a estímulos, y en la lista de quienes no alcanzan ese mínimo
no dejo de ver que hay adultos mayores en esa planta docente. Y vamos, eso ahí también fue cruel de parte de quien generó esa iniciativa. Y no nos hagamos entonces con que el Estado es culpable de todo. También desde los sectores sociales, digamos, también nos metemos el pie de repente. Pero bueno, esto nada más es una reflexión de por qué no decir que solo es tarea del Estado. Y vivimos, tú trabajas el asunto de la ciudad y trabajar la ciudad te metió después al asunto de las dinámicas poblacionales, o van juntos, van de la mano. No se puede hablar de ciudad si no sabemos de sus dinámicas poblacionales y por qué suceden esas dinámicas poblacionales y nos llevan a esas dinámicas económicas y esas dinámicas de políticas públicas. Y nos damos cuenta de que si las ciudades son un desorden es porque así las hacemos crecer, la sociedad misma así las hace crecer. Y son un desorden muchas veces porque socialmente así las construimos. Eso sí, nos gusta decir que al Estado le corresponde resolver los problemas que nosotros provocamos. Yo diría, pongámonos en esos zapatos, como lo decía hace rato cuando empezó el programa. Imagínense en esos años 70, cuando se le obliga a México a cambiar su política pública, política poblacional, a reducir el número de integrantes de la familia, y una familia que históricamente estaba acostumbrada a tener los hijos que se le pagaban la gana, digamos. Qué difícil ha de haber sido, ¿no? Y así cada época, cada etapa de México ha implicado sus retos. Hoy tenemos otros retos y asumamos nuestra responsabilidad que nos toca. Pero a ver, continúa con la dinámica poblacional. Me llevas a tantos temas de reflexión y luego quieres que regrese a la dinámica poblacional. Muy bien. Bueno, creo que en estas reflexiones que tú has hecho, en las que, digamos, encuentro punto de coincidencia con las mías propias y en otros a lo mejor puntos un poco que pondría todavía como a discutir más, creo que algo que es muy necesario, porque ya lo dije, este proceso no se va a revertir en 10, 20, 30 años, es decir, en 30 años, y nosotros ahorita vamos a ser parte ya de ese grupo de población adulta mayor, ¿sí? Y vamos a tener necesidades diferentes a las que tenemos ahorita. Y debemos de alguna manera procurarlas. El gobierno, sociedad, la familia, yo no la dejaría de lado a la familia, creo que las familias también. Es decir, necesitamos propiciar un cambio de mentalidad, pero eso sí tendría que venir desde las mismas familias, ¿no? De la sociedad en su conjunto y del gobierno a través de políticas muy concretas. Porque de otra manera nosotros ya no, pero a lo mejor los jóvenes que ven ahorita van a estar hablando del mismo tema y van a estar diciendo lo mismo. Y creo que ahorita tenemos la oportunidad de decir, México está en un momento en donde todavía el proceso puede atenderse. El proceso no, el proceso ahí está, en donde la situación puede atenderse y puede iniciarse toda una serie de estrategias, y como digo, en todos los órdenes, ¿no? No solamente me estoy refiriendo al gobierno, sino incluso al sector privado también, toda una serie de estrategias para buscar una situación mejor para el número de adultos mayores que va a haber en 30 años. Uh-huh. ¿Sí? Y en muchos aspectos. Ya lo decía yo hace un momento, en la cuestión de las medicinas, y ahí pues es el mercado, ¿no? Sabemos que son las grandes farmacéuticas, los requerimientos también de otro tipo de insumos que se requiere para esta población, para atender esta población, el número de, yo no lo llamaría por ejemplo guarderías, porque a lo mejor todavía tenemos, o será que yo también tengo que cambiar un poco el chip, ¿no? No es voy a ir a guardar a la persona mayor, sino lugares donde ellos desarrollen todavía todo ese potencial que tienen, porque ese es otro elemento. Las personas mayores tienen
pues ahí dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, tienen un caudal de experiencia que podíamos aprovechar para, conocer nuestra historia y nuestro pasado, que es fundamental para ver hacia dónde vamos a proyectarnos y a dónde se van a proyectar las generaciones jóvenes. Y la otra, toda una serie de estrategias que a lo mejor las dejamos olvidadas porque nos llegó la modernidad y era mejor hacer otras cosas, pero que a lo mejor habría que volver la mirada hacia ese tipo de usos, de prácticas que pudieran ser mejores, ¿no? Creo que yo me quedaría ahorita con esa reflexión. Y bueno, pues es momento de aprovechar. Como te decía, estamos en un momento en México donde tenemos el grueso de la población en edad productiva, y es el momento que podemos aprovechar para que realmente toda esa población pueda tener empleo, puedan direccionarse cierto tipo de oficios, de profesionales para atender a la población mayor, y pueda empezarse a revertir los posibles problemas o lo que ya se empieza a ver como problemas por el envejecimiento. Oye, y hasta ahora estamos hablando del envejecimiento de la población que se está incrementando en términos proporcionales o reales en varias entidades, en varias ciudades, localidades del país. Dices que es diferenciado el fenómeno, y no hay algún síntoma de preocupación en otros grupos de edades, en jóvenes, en niños, por dinámica poblacional. No, yo creo que ahorita de momento no hay un problema. Sí, se está reduciendo la base de la pirámide, es decir, se están haciendo menos, las mujeres están teniendo menos hijos, ¿no? Las familias, haciendo una generalidad, digamos, son 2, 3 hijos, creo que lo máximo, y hay muchas familias que tienen un solo hijo, ¿no? Entonces, esto sí está cambiando. Todavía no es un problema, creo que tendría que pasar algunos años más para que se pudiera convertir en un problema como en algunos países europeos, donde sí su aumento de la población adulta mayor ha llegado al grado de que ya no hay, por un lado ya no hay niños, no, ya no hay casi niños, pero por otro lado también la edad media de su población pues está por arriba de los 40 o tal vez 50 años, y bueno, pues ahí también ya ese bono poblacional lo perdieron, ya no hay esa gente en edad productiva, ¿no? Oye, y en cuanto a recomendaciones familiares, digamos, ¿tú qué podrías recomendar? ¿Algunos tips? Porque nos dijiste que en cuanto a política pública, pues hay que trabajar, que el Estado tiene que estar haciendo ahí, impulsando algunas iniciativas. ¿Y en lo familiar? Pues creo que sí podría recomendar algunas cosas, porque yo creo que como muchas familias, pues estamos, y sobre todo por la edad que tenemos ahorita, pues ya estamos precisamente en esa situación de tener a nuestros padres ya en una edad avanzada, ¿no? Con problemas de enfermedades pues crónico-degenerativas y problemas de otro tipo. Yo creo que tú lo dijiste, hay que sensibilizar, es un problema de tipo social, es un problema familiar de sociedad, hay que sensibilizar que no puede ser solamente el rol de un miembro de la familia, el cuidado. Si todavía no hay posibilidad de lugares o de estar en alguna ciudad grande, porque es en las ciudades grandes donde podemos encontrar estas casas de descanso para las personas mayores. Si estamos en unas ciudades más pequeñas o en algún otro lado, tiene que ser un trabajo coordinado, conjunto de todos los miembros de la familia, el darles cuidado y atención, pero también tenemos que estar preparados para decir: no tengo las herramientas, tengo todo el cariño, tengo toda la parte sentimental del querer a mis padres,
pero no tengo las herramientas psicológicas, psiquiátricas, de conocimientos médicos para cuidarlo. Entonces tengo que pedir ayuda. Yo creo que tenemos que estar conscientes que no podemos hacerlo solo. Un miembro de la familia tiene que pedir ayuda familiar, tiene que pedir ayuda médica, tiene que pedir ayuda hacia todos lados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es fundamental. Oye, y también pensar ahora del lado de las personas jóvenes como tú y como yo, pero que en algún momento, quizá no muy lejano, ya nos toca entrar en ese mercado, digamos, de competir con esos jóvenes de 65 y más. Tampoco esperar a envejecer y a ver qué Dios quiere. Hay que prepararnos para ello, para ese momento, y preguntarnos cómo queremos llegar a ese momento, en qué condiciones. Y entonces se implica también cuidar nuestra salud, desde luego lo que siempre nos dicen en noticieros, en la mañana, en los programas esos de revista de las mañanas, come bien, nutrite bien, es que en realidad hay que hacerlo, hay que cuidarnos, pero yo diría hay que pensar cómo es que queremos llegar, en qué condiciones queremos llegar, en qué condiciones económicas, en qué condiciones de salud, cómo queremos que nos cuiden, quién queremos que nos cuide, dónde queremos vivir. Se vale estar pensando desde ya dónde queremos estar. Por ejemplo, yo en estos momentos no necesariamente quiero estar ahí, que me esté cuidando mi chamaco, digamos, en casa con chanclas y viendo la televisión aplastado. Y a ver a qué horas me sirve de cenar, y a ver a qué horas me sirve de desayunar, digamos, a ver a qué horas me lleva a bañar. Yo no quiero un modelo así de vida para mí, digamos. Pensarlo así, ¿cómo queremos vivir? Quizá nos queremos retirar ahora que están de moda las ecoaldeas, en una ecoaldea para adultos mayores con nuestros amigos de toda la vida, los mejores amigos de toda la vida, y que no estar dando lata, digamos, a los hijos. Quizá algo también, como personas que vamos para allá, quitarnos ese chip de que nos van a cuidar los hijos. No tiene por qué ser así. Hay que cambiar de chip también, no solo de cómo nos ocupamos de nuestros padres, sino de cómo queremos nosotros que nos cuiden, o cómo queremos nosotros cuidarnos a nosotros mismos cuando llegue el momento. Y también se vale, es un tema también fuerte que tampoco nos gusta hablar, de si llega el momento en que yo ya no quiero estar en este mundo, también se vale. Ahí nada más lo voy a dejar con ese comentario. Existe la llamada eutanasia, digamos, para el momento en que ya queremos estar desconectados, que no nos prolonguen el sufrimiento cuando ya no estamos en condiciones de vivir, vamos, se vale también. Y eso se deja incluso en testamento, se deja ahí en testamento mismo. ¿Cómo quieres que quede ese testamento? No dejar a las familias sin ese testamento, porque entonces dejas a los hijos que tanto quieres metidos en un pleito de cómo a quién le toca o a quién no le toca. Entonces mejor ir dejando en claro, en papel, ante notario público, cómo es que se van a distribuir. No esperar a que las familias que son hermanos, cómo se van a pelear. Pues sí se pelean, y mejor dejar las cosas claras. Dejar las cosas en la medida de lo posible claras para todos, que se sepa desde siempre cómo es que se van a distribuir esas herencias. Sería como que una recomendación, porque también la verdad es que nos morimos intestados, las propiedades quedan intestadas y los problemas se quedan. Y cuántas veces no hemos escuchado que una propiedad está en pleito, que los hijos están en pleito, que los hermanos están en pleito, que los tíos ya no se hablan porque están peleando la propiedad. Pero bueno, pues no sé, no se puede decir que son tips, pero son llamados a reflexión. Es un buscapiés que acabas de lanzar para la reflexión. Yo diría en busca de una vejez digna. Sí, preocuparnos por nuestros ancianos, cómo los vamos a cuidar, pero también preocuparnos por nosotros mismos, de cómo queremos llegar, cómo queremos vivir esa última etapa de nuestra vida. Y pues Leti, se nos acabó el tiempo, te agradecemos. Interesante de los datos que nos das, importante que nos quedemos con la reflexión de cómo queremos vivir nuestra vejez, cómo vamos a atender a nuestros ancianos. Todos queremos que sea de manera digna y que no estemos padeciendo los problemas que vemos también todo el tiempo
de que el hijo ya sacó a la mamá y que esta señora que ves en la calle sí tiene casa, sí tiene familia, pero nadie se ocupa de ella. Hay que estar muy sensibles al asunto del envejecimiento porque a todo mundo nos toca, a todo mundo nos llega ese momento. Sí, efectivamente, bueno, te dije hace un momento, lanzaste Buscapiés y vi muchas hogueras encendidas seguramente para ti, porque son temas muy sensibles. Eso es, yo creo que la sociedad mexicana y en nuestra cultura mexicana todavía esta cuestión de los abuelitos son temas muy, muy sensibles, pero efectivamente hay que pensar, hay que atender pues a los adultos que ya están ahorita, ¿no? Los adultos mayores, de la mejor manera. Hay que irnos preparando para cuando nosotros estemos en ese momento. Hay que hacer este cambio también de chip de la familia y pues yo me gustaría como quedarme con algunas frases que he estado, pues que he escuchado de médicos, de gente pues que también han estado en este ambiente y por ejemplo dicen hay que estar al pendiente no solamente de la persona que es cuidada, sino del cuidador, porque mentalmente, físicamente, mentalmente, psicológicamente el cuidador tiene un desgaste muy muy fuerte y eso es cierto y eso yo quisiera que también lo lleváramos, lo dejáramos aquí como una reflexión y también como una reflexión. Yo sé que a lo mejor en un mundo ideal sería muy bueno y muy oportuno decir estoy en momento de jubilarme, lo voy a hacer. Atrás de mí vienen mucha gente joven, con mucha inquietud, con mucho ímpetu, con mucho brío y que van a poder hacer muy bien lo que yo he venido haciendo hasta ahorita de una manera excelente y voy a disfrutar este momento porque yo creo que después de tantos años de trabajo todos merecemos tener una vida digna, una paz y una posibilidad de disfrutar ahora bajo otras condiciones, ¿no? Mucho mejores. Muy bien, Leticia, pues gracias por haber estado aquí platicando sobre el proceso de envejecimiento en México. Y pues amigos, gracias por habernos acompañado, como siempre gracias a Jaime, a Gerardo, a Felipe, a Londra, a todos ustedes gracias. Hasta pronto. Código Libre